A ver, pensemos en un mundo donde todo el poder estaba en manos de unas cuantas familias, donde los países se regalaban o se heredaban como si fueran cualquier cosa. Bueno, pues entre 1776 y 1815 ese mundo se hizo pedazos. Las ideas y las guerras de esta época no solo tumbaron reyes, de las cenizas del viejo orden, forjaron el primer sistema internacional moderno que conocemos. Antes de 1776, si uno veía el mapa de Europa, parecía un tablero de ajedrez que no se había movido en siglos, todo dominado por monarquías. Pero por debajo había una corriente de nuevas ideas, libertad, la soberanía del pueblo, que estaba a punto de provocar un verdadero terremoto. Ok, ¿y cómo funcionaba ese viejo mundo? La regla de oro era el equilibrio de poder. Piénsenlo como un baile diplomático muy delicado. El objetivo era súper simple, pero crucial, que ninguna potencia se hiciera tan, pero tan fuerte que pudiera aplastar a las demás. Todos se vigilaban entre todos. Y esto era, en esencia, el antiguo régimen. Un sistema donde las relaciones no eran entre países como los entendemos hoy, sino entre dinastías, entre familias. El territorio de un país se consideraba literalmente propiedad del rey, algo que podía heredar, vender o regalar. Y esto es clave para entenderlo todo, de verdad. El mundo lo movían los soberanos, no la idea de un interés nacional. ¿Por qué había guerras? Por pleitos familiares. ¿Por qué había alianzas? Porque un príncipe se casaba con una princesa. La política internacional era un asunto de familia. Punto. Y de repente, del otro lado del Atlántico, aparece la primera gran grieta en este sistema. La Revolución Americana fue mucho más que una simple rebelión por impuestos. Fue el nacimiento de algo que el viejo mundo no había visto jamás. Una nación sin rey. Y lo que empezó como una bronca local por impuestos y representación, muy rápido se convirtió en un conflicto internacional. ¿Por qué? Porque las potencias europeas vieron una oportunidad de oro. Francia y España, los eternos rivales de Gran Bretaña, no dudaron ni un segundo en apoyar a los rebeldes. Ojo, no porque amaran la libertad, sino porque era la jugada perfecta para debilitar a su enemigo. Y esta frase de Washington lo resume todo. Los estadounidenses aprendieron la lección rapidito. Meterse en los juegos de poder de Europa era peligrosísimo. De ahí nació el famoso aislacionismo de Estados Unidos, una política muy consciente de darle la espalda a los enredos europeos para poder construir su propio camino. Y aquí está lo revolucionario. Estados Unidos no era solo un nuevo país en el mapa, era una idea, una república que decía que su poder no venía de la sangre de un rey, sino de la voluntad de su gente. Esto no era una simple rebelión. Era un desafío directo a los cimientos de todas las monarquías europeas. Si la Revolución Americana fue la chispa que encendió la mecha al otro lado del mar, la Revolución Francesa fue la explosión que hizo temblar a toda Europa hasta sus cimientos. Lo que vemos aquí es el choque de dos mundos. Por un lado, la vieja idea, el rey gobierna porque Dios así lo quiso. Fin de la discusión. Por otro, la idea revolucionaria. El poder, el de verdad, reside en el pueblo, y el gobierno necesita su permiso para existir. Este cambio de mentalidad no solo derribó una monarquía, sino que cambió para siempre lo que significa gobernar. Y aquí hay una gran diferencia con los americanos. La Francia revolucionaria no se guardó esta idea para sí misma. Para nada. Convencidos de que estaban liberando al mundo, se lanzaron a una especie de cruzada armada para exportar su revolución a punta de bayoneta, buscando tumbar a todos los reyes de Europa. Y de todo ese caos revolucionario, surgió un personaje que lo cambió todo. Napoleón Bonaparte. A él no le interesaba restaurar el viejo equilibrio de poder. Su plan era destruirlo por completo y reemplazarlo con algo nuevo. Un orden europeo dominado totalmente por Francia. Miren bien este mapa. Así era Europa en 1789. Un mosaico súper complicado de reinos, ducados, principados. Este es el mundo que estaba a punto de desaparecer para siempre. Y ahora, miren esto. Europa en 1810. Es increíble. En poco más de 10 años, un solo hombre había redibujado el mapa por completo. El antiguo equilibrio de poder ya no existía. En su lugar, había un imperio con su centro en París. ¿Y el impacto no se quedó en Europa? Claro que no. Cuando Napoleón invadió España y básicamente secuestró al rey, sin quererlo, cortó el hilo que unía a las colonias con la metrópoli. Ese vacío de poder fue la chispa que encendió las guerras de independencia en toda América Latina. El terremoto europeo tuvo réplicas a miles de kilómetros. Después de la caída de Napoleón, los que ganaron tenían una tarea gigantesca enfrente. ¿Cómo reconstruir un orden a partir de las ruinas? La respuesta la buscaron en el famoso Congreso de Viena, en 1815. Y aquí vemos el resultado. Las grandes potencias que vencieron a Napoleón, Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, se reunieron no solo para repartirse el pastel,
sino para crear un sistema que garantizara que una catástrofe como las guerras napoleónicas no volviera a pasar. Jamás. El mecanismo que inventaron fue el Concierto de Europa. Y esto fue un cambio brutal. Pasaron del viejo equilibrio de poder, que era pura competencia, a un sistema colaborativo. Por primera vez, las grandes potencias dijeron, a ver, antes de agarrarnos a golpes, vamos a sentarnos a platicar para resolver las crisis. La diplomacia moderna como la conocemos estaba naciendo ahí. El punto clave es este. Los líderes en Viena aprendieron la lección a la mala, después de casi 25 años de guerra continua. Entendieron algo que sigue siendo verdad hoy, que la seguridad de uno depende de la seguridad de todos. O cooperaban para mantener la paz o se arriesgaban a otra catástrofe que los arrastrara a todos. Y la verdad es que crearon una paz que, sorprendentemente, duró casi 100 años. Pero había un problema. El orden de Viena estaba diseñado para controlar a los reyes, no a los pueblos. Y las mismas revoluciones que intentaron apagar habían liberado la fuerza más poderosa del siglo XIX, el nacionalismo. La pregunta ya no era si este orden se iba a caer, sino ¿cuándo?